Doctor, gracias por aceptar esta invitación y me gustaría que se presente para que los misioneros y los que están viendo este programa lo conozcan. Pues buenos días y un placer que me hayan invitado aquí en Canal 12. Yo me llamo Juan Simón, estoy en la universidad ejerciendo pues, como profesor titular en la Universidad de Barcelona, concretamente en la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación y concretamente en el Laboratorio de Botánica. Soy doctor en farmacia y también tomé toda una serie de másters y posgrado en otras disciplinas que no son nada afines a la farmacia. Y este es un poco mi perfil, ¿no? Eso quería porque me llamó mucho la atención, me generó mucha curiosidad. Su formación de base siempre ha sido la farmacia, Siempre. pero, digamos, es un especialista en biología, en edafología, que es una ciencia del suelo, ha trabajado en biosistemática. Cuénteme un poco cómo desde ese lugar aparecen los otros intereses en los que usted también ha brevado. Sí, simplemente curiosidad. Siempre me ha gustado enseñar y formar. Y lo que decía es que aparte de las disciplinas puramente científicas o relacionadas con farmacia, yo también estudié pedagogía. Claro. A través de másteres, pues porque me interesaba todo el tema de la enseñanza. Y relacionado siempre con el tema de las tecnologías. Un poco eso nos lleva un poquito a por qué estoy aquí. Estuve estudiando en otra universidad, en la Universidad Oberta de Cataluña, se llama así, UOC. Es una universidad virtual, es una universidad a distancia, que hay muchos estudiantes que manejan. Bueno, fue un periodo de mi vida en que abrí otros horizontes y que me gustó, porque además de mis clases en la universidad, he dado muchos cursos a profesorado. Claro. A veces he dado más horas de formación a profesorado que no a mis alumnos, ¿no? Evidentemente, siempre el foco está puesto evidentemente en mi trabajo. Continuando un poco con mi formación, trabajamos allí en grupos. Estoy en dos grupos, uno de conservación y otro que se llama GREP, que es de biosistemática en la mayor parte. Son grupos financiados, tenemos esta suerte y por tanto uno de momento no se tiene que preocupar. Y recientemente, y por eso también mi visita aquí, tenemos un herbario grande, un herbario nuevo, porque fue la fusión de dos herbarios, el de la Facultad de Biología, el de la Facultad de Farmacia, bien dotado, y ahora me hicieron recientemente responsable de las bases de datos. Claro. De este mismo herbario, y eso también me relaciona un poquito hacia lo que me ha llevado pues, a Posadas, que es justamente presentar pues, un catálogo de la flora de Misiones. Hablemos un poco de eso, de sus impresiones. Ya he estado recorriendo la provincia. Esta es la provincia con mayor biodiversidad de la Argentina, y al mismo tiempo presenta en muchos casos lo que se llaman los endemismos, ¿no? Es decir, hay cosas que están solo en un lugar determinado de Misiones. ¿Qué ha ido pudiendo ver en su relacionamiento tanto con los científicos como con las ciudades y con la provincia en sí? Se puede imaginar que conozco el tema, pero no conozco específicamente la flora de Misiones, pero evidentemente he leído, he intentado informarme sobre ello. Ayer decía en la conferencia que ustedes tienen un tesoro, pero un tesoro de verdad, un tesoro desde el punto de vista florístico, porque Misiones tiene la particularidad de que siendo un territorio muy chico, piensen que no llega ni al 1% de todo el territorio argentino. Tienen casi el 31% de toda la flora de Argentina. Fíjense, menos de un 1% tiene casi un tercio de toda la flora. Esto es una riqueza impresionante, ya dentro de Argentina. Y además de esta riqueza, tienen muchos táxones que son únicos.
Las endémicas, por un lado, endémicas se refiere a que una planta crece solamente en un territorio. Son endémicas pues para el territorio de Argentina, pero tienen también un montón de plantas que son subendémicas. Hay plantas que, por estar justo en la frontera, no se las puede considerar endémicas de un país, que solo están en este país, pero pueden estar en un territorio muy, muy concreto. Por ejemplo, en las cataratas de Iguazú, que antes hablamos, allí hay especies endémicas que, como cruzan la frontera, no se puede hablar de endemismo puro para un país, pero son endémicas de la región de las cataratas. Hay 47, son muchas, pero además tienen 761, estoy diciendo un poco de memoria, creo que son 761 especies que en Argentina solo están en este pequeño territorio de la provincia de Misiones. Por tanto, otra vez, insisto en que tienen una biodiversidad única dentro del país y que evidentemente vale la pena conservar. Hablemos de eso, de la problemática de la conservación. Esto es un panorama complicado en el mundo entero, con cambio climático, con la acción antrópica sobre los hombres. Estamos haciendo mucho daño a la naturaleza. ¿Cómo lo ven ustedes allí en Cataluña y cómo se ve aquí también, ¿no? Ustedes yo creo que están bien, y no lo digo yo, lo dicen simplemente las estadísticas, porque están en una región biogeográfica, además, mucha biodiversidad, tanto de plantas como de animales, como de hongos, como de invertebrados. Hay muchísima diversidad, pero a la vez hay mucha presión, evidentemente, en este territorio. Digo que están bien, porque esta bioregión paranaense, se le llama así, porque comparte pues, toda una serie de rasgos, la comparten con Paraguay, Brasil y Argentina. Uno se tiene que contentar con lo que tiene, pero la verdad es que está mucho peor la conservación en Paraguay y en Brasil de esta región biogeográfica en concreto que no aquí en la provincia de Misiones. Aún así, siempre uno puede tener datos y ha retrocedido mucho pues, la vegetación autóctona. ¿Por qué? Porque hay que construir y porque evidentemente hay que plantar y por tanto esto retrae. Por suerte tienen ustedes una protección a nivel tanto nacional como provincial importante. Hay un parque nacional, hay 3 zonas que también hay una especial protección por parte de la nación y si no recuerdo mal hay como 67 zonas que se protegen a nivel provincial. Esto está muy bien porque como mínimo estas zonas ya quedan resguardadas y por tanto no se van a degradar como se han degradado pues, en otros sitios. Ayer en una conferencia de prensa, en una conferencia en realidad se presentó una aplicación que tiene que ver con su trabajo, su aporte a todo esto y su relación con los científicos locales. Cuéntenos un poco cómo funciona, cuáles son las aplicaciones posibles de esta app que ayer se presentó. Esto empezó un poco pues, con la relación que mantenemos con 2 doctores, 2 profesores de la Universidad Nacional de Misiones, los doctores Ana Onfi y Julio Daviña, con los cuales mantenemos ya mucho tiempo relación, pero manteníamos relación desde el punto de vista de recuentos cromosómicos, de genética. Nada tiene que ver. Pero, como le he contado antes, que ahora soy pues, responsable de base de datos y allí hemos empezado a hacer también catálogos para apps, para acercar justamente la botánica y este tesoro, toda esta biodiversidad, pues a la gente de la calle, que mejor que hacerlo con una app. Claro. De aquí viene un poco la idea de que a partir de una versión alfa de esta aplicación, ellos ahora manejen desde aquí y la enriquezcan. Todo. Se ha hecho una app funcional, una app de consulta, una app de todas las 3.418 plantas que en un trabajo reciente de Zanotti, Weber y Zuluaga, 3 conocedores pues, de esta región también,
publicaron recientemente Darwiniana, una buena revista de aquí, un trabajo excelente. Pero un trabajo publicado que se van a mirar los botánicos expertos también en la materia, pero que difícilmente va a llegar pues, a la ciudadanía. Una app se lleva en el bolsillo y además se puede enriquecer, o se ha enriquecido, pues, con elementos gráficos de en qué lugar se encuentra pues, cada planta, en qué departamentos, y con fotografías. Las fotografías gustan. Y además con una serie de enlaces para obtener tanta información como sea posible de sus plantas que tienen aquí en Misiones. Y por tanto lo que se ha hecho es poner un poquito, digerir la información para que la gente la pueda llevar en el bolsillo y pueda conocer más sobre su riqueza florística que existe aquí en este país. Tiene la posibilidad de aportar información con esto que se ha dado en llamar la ciencia ciudadana. Por ejemplo, encuentro una especie, no sé qué es, fotografío, envío, y quizá esté aportando un dato. Esa especie hasta hoy no había aparecido en ese lugar, por ejemplo. Sí. Es una app de consulta, pero a partir de aquí está ya preparada, está ya el enlace para participar desde dentro de la app. O sea, le voy a responder que sí. ¿Por qué? Porque desde dentro de la app dice, esto yo lo encuentro interesante y creo que puede ser que no hayan demasiados datos sobre esta planta en esta región. Desde dentro de la app usted puede aportar este dato a algún lugar de ciencia ciudadana. Aquí el que se utiliza más se llama iNaturalist. Hay otros, pero iNaturalist está muy bien porque al final los datos van a parar a una enorme base de datos mundial que los científicos pueden rastrear y por tanto sí. Y es una de las cosas que se persigue, que la ciudadanía se implique también en esta conservación, aún con pequeños detallitos como ir aportando datos de dónde se encuentran las diferentes plantas. La respuesta es sí, sin ningún lugar a dudas. De eso se trata. Hablemos de su relacionamiento con los científicos locales. Usted mencionaba a la doctora Honfi, al doctor Daviña. ¿Cuándo comenzó esa relación y cómo ha ido construyéndose? Porque, digamos, nace como intercambio de conocimientos, pero luego se avanza hacia otros terrenos, ¿no? Más personales, quizá. De hecho, nos conocimos no aquí en Argentina, nos conocimos en Paraguay, porque también trabajaron mucho justamente con la flora y con los recuentos cromosómicos en Paraguay. La Agencia Española de Cooperación Internacional antes ponía recursos pues, para conocer regiones poco estudiadas. Y en esto nos conocimos a finales del siglo pasado, 97, 98 debía ser el momento en que nos conocimos y aún tuvimos suficiente pues, para armar un proyecto y para empezar a publicar. De aquí viene nuestra relación cromosómica. Esto quedó como un proyecto que le llamamos Cromopar, de Paraguay, cromosomas, Cromopar, y se trataba de hacer estudios citogenéticos pues, de aquella región, pero también de Argentina, no había ningún problema. De hecho, se publicaron también de aquí a Argentina. Desgraciadamente, la ECI al final, es quien nos financiaba, enfocó pues, sus inversiones hacia otros países y el proyecto no duró demasiado. Pero recientemente se publicaron bases de datos cromosómicas de toda Sudamérica. Y un poco volvió a renacer la idea de la necesidad de hacer bases de datos cromosómicas de esta región, porque no tiene, simplemente no tiene. Y nuestra relación es esta. En febrero pasado yo estuve en Asunción, nos encontramos pues, con los doctores Honfi y Daviña para ver si podíamos dar otra vez empuje pues, a este proyecto que fue parado. Pero un poquito a raíz de esto fuimos hablando para, dado mi conocimiento pues, de manejar grandes bases de datos de biodiversidad, poder hacer esta app. Claro. Nada tienen que ver, pero esta es la relación, ¿no? Claro. A través de estudios citogenéticos llegamos a ver la necesidad también de acercar a la ciudadanía pues, toda la riqueza que tienen ustedes. Estamos ahora mismo en dos frentes. Bien. La citogenética y la biodiversidad florística. Por ahí el que nos está escuchando dice, bueno, ¿y para qué es importante tener una base de datos citogenéticos, por ejemplo?
y me gustaría mirarlo desde acá. Tengo dos plantas muy parecidas entre sí, yo diría son primas, porque el aspecto, la morfología es muy similar. ¿Me sirve la base de datos citogenética para saber si son primas de verdad o no tienen nada que ver entre sí? Hablemos un poco de ese modo. Es muy interesante esta pregunta, porque muchas veces uno no piensa o uno no le da importancia, ¿no? Desde la Convención de Río se establecieron 3 grandes áreas sobre conocimiento de la biodiversidad. Los ecosistemas, lo que le decía, ustedes tienen una región aquí paranaense importante, una región biogeográfica, las especies, los táxones, pero por debajo está el nivel genético. Claro. Y eso es importante conocer, porque se conocen muy bien los ecosistemas, se conocen bastante bien, tenemos este catálogo muy exhaustivo de las especies, pero se conocen muy poco bien justamente la parte genética, y es fundamental, es la base. Claro. Aquí es donde empieza justamente a diverger y a que cosas que se pueden parecer mucho pueden tener números cromosómicos muy diferentes. Claro. Estamos acostumbrados en que en los humanos o los animales los números cromosómicos son muy constantes. En las plantas no ocurre así. Los números cromosómicos pueden variar, no es que siempre varían, pero pueden variar, ¿no? Y son ya de por sí razas cromosómicas. Y eso es importante conservar, porque justamente el hecho de que una especie vegetal tenga buena salud depende de que mantenga muy bien su biodiversidad genética. Cuanta mayor diversidad haya, cualquier hecho estocástico que ocurra, es más fácil que la planta pueda sobrevivir. Si esto se desconoce, los planes que hay sobre especies vulnerables o especies en vías de desaparición no tienen demasiado sentido, porque ¿qué va usted a conservar si no conoce la diversidad de esta especie? Por tanto, creemos fundamental que de base se conozca como mínimo el número cromosómico, porque aquí es donde se empaquetan todos los genes. Evidentemente pueden haber muchos más trabajos genéticos. Y esto no está hecho. O sea, curiosamente, así en números redondos, habrá solamente no creo que llegue a la mitad, un 40-45% de números cromosómicos de plantas de esta región conocidos. Bien. Por tanto, queda mucho trabajo Mucho por hacer. ¿No? Para hacer planes de recuperación, simplemente esto. Ahora en Europa se empieza mirando esta diversidad genética. No conservar una especie y ponerla allí en un jardín, sino además conservar la diversidad genética pues, de esta especie, que puede ser muy notable. La doctora Onfi trabaja con un género que es el género con más diversidad aquí en Misiones. Ayer lo leía y me sorprendió. Un género de gramíneas, un pasto, del género Paspalum. Tiene un montón de números cromosómicos diferentes, desde los diploides a los tetaploides hasta octoploides o más. Y eso hay que conservarlo, porque de alguna manera... Hay que conocerlo. Claro, primero hay que conocerlo para luego conservarlo, pero si no se conoce, pues aquí radica un poco la importancia que yo le veo pues, a tener conocimiento sobre los números cromosómicos y evidentemente hacer base de datos para saber qué hay, qué no hay y de dónde hay. Claro, claro. Doctor, me gustaría para cerrar una reflexión suya. Usted usó en varias ocasiones en esta charla la palabra cooperación. Y me parece que la pandemia, entre tantas cosas malas y buenas que nos ha dejado una lección enorme sobre la cooperación científica y el valor que tiene la cooperación más allá de las fronteras entre los científicos. Una mirada suya sobre eso y desde su experiencia incluso, que es lo que nos acaba de contar, ¿no? La tecnología ahora nos aporta que la comunicación es ubicua. O sea, da un poco lo mismo que estemos trabajando en el equipo allí en Barcelona a que estemos trabajando pues, a miles de kilómetros, porque uno puede hacer simplemente tantas conferencias virtuales como quiera. Y uno se maneja ahora con los papers y con los datos pues, casi en tiempo real. Las barreras que antes existían, pues evidentemente físicas por lejanía, pero también de recursos, esto ahora ha desaparecido. Ahora es más una voluntad de realmente querer colaborar que otra cosa.
Y yo lo hago con mucha facilidad porque a mí he empezado diciendo que me gusta enseñar. Y si uno conoce sobre un tema, pues qué mejor que a los colegas que tiene pues, en mente poder enseñarles, ¿no? Hoy esta tarde vamos a hacer también un pequeño taller, un curso, pues en la facultad para enseñar pues, a los doctorandos y a los estudiantes interesados. La colaboración me parece imprescindible porque se suman esfuerzos, se suman fuerzas. Y ahora, insisto, esto va a ser muy fácil con la tecnología que tenemos. Claro. Y más aún, ayer insistí en el tema, con algo que creo un poco disruptivo, pero que es importante también en la biodiversidad, que es el tema de la inteligencia artificial. Eso va a cambiar muchas reglas del juego. Cierto. De hecho, esta app se ha hecho con inteligencia artificial en buena parte, porque he acortado muchísimo tiempo. Va a ser muy fácil colaborar a través pues, de estas herramientas, creo yo, siempre que haya la voluntad. Eso sí, siempre tiene que haber un mínimo de financiación, porque las cosas no pueden salir a coste cero. Y a veces los investigadores dedicamos más tiempo, hablo por mi experiencia allí, a manejar cómo uno puede conseguir financiación que no a la ciencia pura y dura. Claro. Pero es así. Claro. Lo llevo al principio para cerrar la nota. Dicen que un científico es básicamente un curioso profesional, que a veces tiene la suerte de que le paguen, además, por ese placer de saber un poco más. ¿Usted recuerda cómo comenzó su vínculo con la ciencia, en este caso con la farmacia? ¿O su necesidad de ir por ahí, digamos, antes que la farmacia? Hubo una generación en los estudiantes allí en Barcelona y en otros lugares, que les llamábamos médicos desaprovechados, porque tenían una vocación médica y había lo que llamaban números clausus, había un límite de entrada en la universidad en la ciudad. Luego se podía ir uno a provincias. Y la manera simplemente de sortear el tema de que uno no podía entrar donde le gustaba, pues en Barcelona ciudad, la primera es pasar por farmacia. Curiosamente, mi historia es que yo pasé por farmacia, uno hacía un curso, no perdía nada y luego se pasaba a medicina porque el primer curso las asignaturas eran exactamente las mismas. Pero me gustó farmacia, Claro. me encantó farmacia y ya me quedé allí. Y allí es donde conocí evidentemente todo el mundo de las plantas medicinales. Y en farmacia estoy dando plantas medicinales. No conozco toda la flora ni mucho menos, solamente las plantas que tienen algún tipo de uso fitoterapéutico y sobre todo las de la región mediterránea o las que son más comercializadas. Me encantó, siempre me ha gustado manejarme con colecciones y hay muchísimas plantas medicinales. Y ustedes tienen otra riqueza, que es una enorme cantidad de plantas con potencial medicinal que aún hay que estudiar. Vale la pena también pues, que haya gente curiosa, haya gente interesada y como yo, sea por el azar de la vida, pues le lleve a esta disciplina para conocer pues, en qué nos pueden beneficiar o qué principios activos pueden tener pues, estas plantas. Es un poco mi historia. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un placer otra vez pues, estar entre ustedes y ojalá pues, podamos reencontrarnos. Seguro, seguro.